Esta es la devastadora y apasionante historia de Francisco Rivera Paquirri, el torero que mientras dominaba a las bestias más bravas de España, estaba siendo devorado por dentro por un amor prohibido que le quemaba el alma, una fama que lo ahogaba y un presentimiento de muerte que nunca lo abandonó. Lo que vas a descubrir hoy no es la biografía romántica de un matador de toros, sino el relato brutal de un hombre atrapado entre dos mujeres, dos mundos y dos destinos, marcado por la tragedia de una cornada que pudo evitarse, un matrimonio que se desmoronó entre frases y mentiras, y una pasión descontrolada con Isabel Pantoja que terminó convirtiéndose en su última bendición y su mayor condena. Quédate hasta el final porque voy a revelarte las últimas palabras exactas que Paquirri pronunció antes de entrar al quirófano aquella tarde maldita del 26 de septiembre de 1984, y lo que Isabel Pantoja encontró escondido entre sus pertenencias personales días después de su muerte, una carta que ella guardó en secreto durante décadas y que explica el verdadero motivo por el que ese amor fue siempre imposible, condenado desde el principio. Y como hoy, 40 años después, ese secreto cambia completamente todo lo que creíamos saber sobre la tarde de Pozo Blanco. Todo comenzó en Zahara de los Atunes, ese pueblo gaditano olvidado donde el Atlántico golpea con furia contra las rocas y donde el destino de los hombres solía estar escrito en las redes de los pescadores y en el sudor de los jornaleros. Francisco Rivera Pérez nació el 5 de marzo de 1948, rodeado del olor a salitre y de esa pobreza digna que marca a fuego el carácter de quien la sufre. Su padre era tratante de ganado, un hombre rudo y callado que se rompía el lomo para alimentar a una familia numerosa en una España todavía herida por la guerra. Su madre, Rosario, era el alma de esa casa humilde, una mujer de manos encallecidas y corazón tierno que rezaba el rosario cada noche pidiendo que sus hijos no pasaran hambre. Ese linaje de trabajadores marcó a Francisco con una determinación férrea, pero desde muy pequeño él supo que su batalla no sería en el mar ni en el campo, sino en el ruedo, frente a 500 kilos de músculo y furia que podían destrozarlo en un segundo. Su infancia, lejos de ser un refugio de juegos y risas, fue el escenario donde se gestó su primera y más peligrosa obsesión. El pequeño Francisco creció arrastrando un hambre que no era solo de comida, era hambre de gloria, de reconocimiento, de escapar de la miseria que lo asfixiaba. En los pasillos polvorientos de Zahara no era el niño mimado ni el hijo del rico, era simplemente el hijo del tratante, uno más entre tantos críos descalzos que corrían entre las calles sin asfaltar. Ese estigma de la pobreza se le clavaba en el pecho cada vez que veía pasar a los señoritos del pueblo con sus trajes limpios y sus zapatos relucientes. Fue en ese rincón de dolor y orgullo herido donde Francisco tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y el destino de miles de personas que llorarían su muerte. Se dio cuenta de que si era capaz de torear mejor que nadie, si conseguía dominar a esos toros que hacían temblar la tierra, nadie volvería a mirarlo por encima del hombro. El toreo no nació en él por tradición familiar ni por vocación artística, sino como una herramienta de supervivencia social, como un salvoconducto para escapar del infierno de la pobreza y demostrarle al mundo entero que Francisco Rivera valía más que las circunstancias en las que había nacido. Con apenas 8 años ya toreaba con trapos viejos a los becerros que pastaban cerca de su casa. Su madre lo veía desde la ventana y se le encogía el corazón, presintiendo que ese niño estaba jugando con la muerte como quien juega a las canicas. Ese crío o será torero o se matará en la plaza, le decía a su marido con los ojos llenos de lágrimas. Y tenía razón en ambas cosas. Francisco no solo se convertiría en uno de los toreros más elegantes de su generación, sino que moriría exactamente como ella temía, corneado por un toro, desangrándose sobre el albero mientras el público gritaba aterrorizado. Pero eso vendría después, mucho después. Primero tuvo que atravesar un calvario que pocos conocen. A los 14 años, cuando otros niños todavía jugaban en la calle, Francisco tomó la decisión más valiente y desesperada de su vida, se escapó de casa con un atillo de ropa bajo el brazo y el hambre pegada al estómago. Llegó a Sevilla como llegan los náufragos a la orilla, medio muerto, temblando, sin nada más que sus sueños y una voluntad de hierro que ni la miseria ni el rechazo pudieron quebrar. Durmió en portales, en las gradas de las plazas después de los festejos, bajo los puentes del Guadalquivir escuchando el agua correr mientras su estómago rugía de hambre. Había días en que solo comía pan duro mojado en agua y noches en que el frío le calaba hasta los huesos. Pero cada amanecer se levantaba con la misma obsesión ardiendo en el pecho. Buscaba tentaderos, perseguía a los ganaderos, suplicaba que le dejaran torear aunque fuera un becerro pequeño.
Los hombres del campo lo miraban con desconfianza y cierto desprecio. Era un muchacho flaco, moreno, con los pantalones remendados 1000 veces y unas alpargatas que más parecían harapos. «Vete a tu casa, Chavea, esto no es para ti», le decían mientras lo echaban de las fincas. Pero Francisco no se rendía. Saltaba las vallas, se colaba en los tentaderos, y cuando finalmente conseguía ponerse delante de un toro, algo extraordinario sucedía. Sus movimientos tenían una naturalidad pasmosa, una elegancia que no se aprende en ninguna escuela. El capote parecía una prolongación de su cuerpo, y los pases fluían con una cadencia hipnótica que dejaba boquiabiertos incluso a los ganaderos más escépticos. Un viejo picador que lo vio torear en un tentadero de Utrera se le acercó después y le dijo algo que Francisco jamás olvidaría: «Niño, tú tienes lo que Dios solo le da a unos pocos. Tienes el toreo en la sangre, el temple en el alma. Pero necesitas disciplina y necesitas suerte, porque sin suerte en este mundo no se llega a ningún lado». Esas palabras calaron hondo en el muchacho, que a partir de ese momento duplicó su obsesión. Se pasaba horas enteras practicando los pases, estudiando los movimientos de los grandes maestros en las corridas que veía desde los tendidos de sol, aprendiendo a leer a los toros como si fueran libros abiertos donde estaba escrito su propio destino. Su juventud fue un rosario de privaciones brutales, de puertas cerradas en la cara, de heridas que se curaba él mismo con alcohol y trapos sucios, de trajes de luces prestados que le quedaban ridículamente grandes, de tardes en plazas de tercera categoría donde apenas había público y los toros eran mansos y cojos. Pero él no se rendía jamás. Cada rechazo lo hacía más fuerte, cada cornada lo volvía más valiente, cada silencio del público le daba más hambre de gloria. Mientras tanto, España vivía atrapada en los años más grises de la dictadura. En los cines se proyectaban películas censuradas, las radios transmitían coplas melancólicas y propaganda, y la gente sobrevivía como podía bajo el peso de un régimen que controlaba hasta los suspiros. En ese contexto asfixiante, los toros eran el único espacio de libertad verdadera, el único lugar donde la pasión podía explotar sin miedo, donde un hombre podía ser Dios o cadáver en cuestión de segundos. Y Francisco Rivera, aquel muchacho que había llegado a Sevilla descalzo y muerto de hambre, empezaba a hacerse un nombre entre los aficionados que frecuentaban las plazas modestas. Hay un Chavea de Zahara que torea con una pureza que no se veía desde los tiempos de Manolete, comenzaron a comentar en los mentideros taurinos. Su apodo surgió de forma natural, casi cariñosa: Paquirri. Francisco sonaba demasiado formal, demasiado lejano para un muchacho que toreaba con tanta verdad y tanta entrega. Paquirri era cercano, familiar, el tipo de nombre que le pones a alguien que conoces de toda la vida. Y así comenzó su leyenda, entre el polvo de las plazas de pueblo y el sudor de las capeas, sin imaginar que ese nombre quedaría grabado para siempre en la memoria de España como sinónimo de tragedia y amor imposible. Pero antes de la gloria vendría el dolor, antes del éxito vendría la sangre, y antes de Isabel Pantoja vendría un matrimonio que se convertiría en su primera condena. Y esa primera condena llegó disfrazada de oportunidad, como suelen llegar las peores trampas del destino. Era 1966, y Paquirri acababa de cumplir 18 años cuando un toro lo enganchó en una plaza de Huelva y estuvo a punto de arrebatarle la vida antes incluso de empezar a vivirla. La cornada le atravesó el muslo derecho de lado a lado, desgarrando músculos y arterias, y durante 3 semanas estuvo al borde de la muerte en un hospital humilde que olía a desinfectante barato y a miedo. La infección se extendió por su cuerpo como un veneno lento, la fiebre lo devoraba, y los médicos le dijeron a su madre que se preparara para lo peor. Rosario pasó esos días y esas noches arrodillada junto a su cama, rezando el rosario con los dedos temblorosos, suplicándole a la Virgen que no le arrebatara a su hijo. Pero Francisco sobrevivió, como sobreviven los elegidos o los malditos, nunca se sabe bien cuál de las dos cosas. Cuando finalmente pudo levantarse de esa cama, con la pierna destrozada y una cicatriz brutal que lo acompañaría toda la vida, su madre intentó por última vez salvarlo de su propia obsesión. «Hijo mío, Dios te está dando una oportunidad para que dejes esta locura y te busques un oficio de persona normal», le suplicó entre lágrimas, aferrándose a sus manos como quien se aferra a un náufrago. Pero Paquirri la miró con esos ojos oscuros donde ardía algo que ella no podía comprender, y le respondió con una voz débil pero inquebrantable: «Mamá, si no vuelvo a torear, me moriré igual. Esto es lo único que sé hacer, lo único que me hace sentir vivo. Prefiero morir en un ruedo que vivir muerto en vida».
Y volvió. Volvió cojeando, con el cuerpo todavía débil y la pierna sin terminar de curarse, pero con una determinación que asustaba a quienes lo conocían. Había mirado a la muerte directamente a los ojos y no había parpadeado, y esa experiencia, lejos de quebrantarlo, lo había convertido en algo más peligroso, en un hombre sin miedo, en alguien que ya no tenía nada que perder porque había perdido hasta la posibilidad de temer. Y fue precisamente esa valentía suicida, esa entrega absoluta, lo que lo catapultó hacia la gloria de forma brutal y definitiva. El momento que cambió su vida para siempre llegó en marzo de 1968, en la Plaza de Toros de Castellón. Paquirri había sido contratado para torear en la feria, pero era el tercero en el cartel, el relleno, el que nadie esperaba que hiciera nada memorable. Los otros dos toreros eran figuras consolidadas que lo miraban con esa condescendencia mezclada con desprecio que los consagrados reservan para los que todavía no han demostrado nada. El toro que le tocó en suerte era una pesadilla con cuernos, un animal complicado, con tendencia a humillarse y embestir de forma irregular, el tipo de bestia que puede arruinar una tarde y acabar con una reputación. Pero cuando Paquirri salió al ruedo y se plantó frente a ese toro, algo extraordinario sucedió. El tiempo pareció detenerse, el ruido de los tendidos se apagó, y solo quedaron él y el animal en una danza mortal que hipnotizó a las 5.000 personas que llenaban la plaza. Con una paciencia infinita que desconcertaba, Paquirri fue templando al toro, ajustando cada pase con una precisión quirúrgica, buscando la embestida justa como quien busca oro en una mina oscura. Y cuando llegó el momento de la faena con la muleta, el ruedo se transformó en una catedral y él en un sacerdote oficiando un ritual sagrado. Los tendidos, que al principio murmuraban con escepticismo y aburrimiento, fueron callando poco a poco hasta que solo se escuchaba el roce del capote contra el viento, el resoplido agónico del toro y el latido colectivo de 5.000 corazones conteniendo la respiración. Paquirri toreaba con una cadencia que parecía imposible, los pies clavados en la arena como raíces, el cuerpo arqueado en una línea perfecta que desafiaba las leyes de la física, la muleta extendida como una caricia roja que acariciaba la muerte. Cada natural era una obra de arte que duraba un segundo eterno, cada pase por alto arrancaba un gemido de la multitud. Y cuando finalmente mató al toro de una estocada certera que lo fulminó en el acto, la plaza explotó en un rugido ensordecedor. El público se puso en pie como un solo hombre, los pañuelos blancos ondeaban como una tormenta de nieve, los gritos de "a torero, torero", retumbaban en las paredes de piedra haciendo temblar los cimientos. Le cortó las 2 orejas y el rabo, un triunfo histórico, y cuando dio la vuelta al ruedo con los trofeos en alto, las lágrimas resbalando por sus mejillas polvorientas, Francisco Rivera supo con absoluta certeza que su vida acababa de cambiar para siempre. Ya no era el muchacho hambriento que dormía bajo los puentes. Era Paquirri, el torero que había nacido esa tarde en Castellón para quedarse grabado en la memoria del toreo español. A partir de ese momento su ascenso fue meteórico y brutal. Los empresarios se peleaban por contratarlo, los periodistas lo perseguían para entrevistarlo, los aficionados exigían verlo en todas las ferias importantes. En 1969, con apenas 21 años, tomó la alternativa en la Plaza de la Maestranza de Sevilla, convirtiéndose oficialmente en matador de toros. Su padrino fue Manuel Benítez, el cordobés, la figura más revolucionaria y polémica del momento, un torero que había roto todos los moldes clásicos con su estilo salvaje y temerario. Pero si el cordobés era pura adrenalina y espectáculo circense, Paquirri representaba justo lo contrario, la elegancia clásica, el toreo ortodoxo, la pureza de la tauromaquia tradicional llevada a su máxima expresión. Eran como el agua y el aceite, pero el público los adoraba a ambos porque representaban 2 formas distintas de desafiar a la muerte. Los primeros años como matador fueron una vorágine enloquecedora. Paquirri toreaba más de 80 corridas por temporada, viajando de plaza en plaza por toda España en un ritmo infernal que no le dejaba tiempo ni para respirar. Cada tarde era un examen de vida o muerte que debía aprobar, porque el público taurino es el más implacable del mundo, te adora un día y te crucifica al siguiente si no cumple sus expectativas brutales. Pero Paquirri tenía algo que muy pocos toreros poseen, la capacidad de conectar emocionalmente con el público sin necesidad de gestos exagerados ni trucos baratos. Su toreo era sobrio, medido, contenido, pero cargado de una intensidad emocional que te agarraba por el cuello y no te soltaba.
Ver a Paquirri torear era como ver a un bailarín de ballet interpretando una danza mortal donde cada movimiento podía ser el último, donde la belleza y el horror convivían en el mismo segundo. Y entonces llegó ella. Carmen Ordóñez. La mujer que sería su bendición y su primera condena, el amor que lo elevaría a los cielos y lo arrastraría después al infierno. La conoció en 1970, durante la Feria de Málaga, en una de esas cenas posteriores a las corridas donde se juntaban toreros, ganaderos, empresarios y la aristocracia del toreo. Carmen era la hija de Antonio Ordóñez, el torero más legendario de la época, y nieta de Cayetano Ordóñez, Niño de la Palma, inmortalizado por Hemingway en sus novelas. Era, literalmente, la princesa de la tauromaquia española, una mujer que había nacido entre capotes y muletas, que había crecido respirando el olor del albero y la sangre. Y era devastadoramente hermosa. Pelo negro azabache que le caía como una cascada por la espalda, ojos grandes y oscuros que parecían contener todos los secretos del mundo, una elegancia natural que hacía que todas las miradas se clavaran en ella cuando entraba en una habitación. Pero no era solo su belleza física lo que hipnotizaba, era su personalidad arrolladora, su inteligencia afilada, su forma de hablar con esa confianza que solo tienen quienes han nacido en la cima. Cuando sus miradas se cruzaron aquella noche en Málaga, fue como si una bomba explotara en silencio. Paquirri, que había enfrentado a los toros más bravos sin pestañear, sintió que las rodillas le temblaban. El noviazgo fue intenso, apasionado y absolutamente público. Carmen y Paquirri eran la pareja perfecta sobre el papel: juventud, belleza, talento, linaje taurino, dinero. La prensa rosa, que en aquellos años 70 empezaba a cobrar fuerza en España, los perseguía sin descanso. Cada cita, cada beso, cada discusión era portada de revista. Se casaron en 1973 en una boda que paralizó al país entero, un evento que fue retransmitido por la televisión y seguido por millones de personas. Carmen llevaba un vestido de encaje que había costado una fortuna y que parecía sacado de un cuento de hadas. Él lucía impecable con su traje oscuro y esa sonrisa tímida que tanto lo caracterizaba, pero que ese día no le alcanzaba para disimular los nervios. Tuvieron dos hijos, Francisco Rivera Ordóñez en 1974 y Cayetano Rivera Ordóñez en 1977, dos niños destinados desde la cuna a continuar la dinastía taurina. Compraron un cortijo precioso en las afueras de Sevilla, una finca llena de naranjos, jazmines y bugambillas donde Carmen criaba a los niños mientras Paquirri seguía viajando de plaza en plaza alimentando a la bestia insaciable de la fama. Desde fuera todo parecía perfecto, una vida de ensueño que cualquiera envidiaría. Pero detrás de esa fachada idílica que vendían las revistas, la realidad era completamente diferente y muchísimo más oscura. El problema era que Carmen y Paquirri eran demasiado parecidos en su carácter fuerte, orgulloso y dominante, y demasiado diferentes en sus necesidades emocionales. Él era un hombre obsesionado con su arte hasta la enfermedad, alguien que necesitaba silencio, soledad y concentración absoluta antes de cada corrida. Vivía atormentado por la presión, por el miedo que nunca confesaba pero que lo devoraba por dentro, por esa sensación constante de que cada tarde podía ser la última. Carmen, por su parte, había crecido siendo el centro del universo, acostumbrada a la atención permanente, necesitaba vida social, fiestas, reconocimiento público, adoración constante. Discutían con frecuencia y con ferocidad, aunque siempre en privado porque ambos cuidaban obsesivamente su imagen pública. Somos como dos soles intentando brillar en el mismo cielo, y uno de los dos tiene que apagarse o nos quemaremos mutuamente, le dijo Carmen una noche en medio de una pelea brutal. Era una metáfora hermosa y devastadora de lo que les estaba pasando, dos egos gigantes chocando hasta destruirse. Recuerda que al final te revelaré las últimas palabras exactas que Paquirri pronunció antes de morir y lo que Isabel encontró escondido, pero antes necesitas entender cómo una tonadillera de barrio se convirtió en el amor de su vida y en su sentencia de muerte. Y entonces, en medio de ese matrimonio que se desmoronaba, llegó Isabel Pantoja como un huracán que iba a cambiarlo todo. Isabel Pantoja irrumpió en la vida de Paquirri en 1981 como un terremoto disfrazado de tonadillera, como una fuerza de Isabel Pantoja irrumpió en la vida de Paquirri en 1981 como un terremoto disfrazado de tonadillera, como una fuerza de la naturaleza capaz de arrasar con todo lo que encontraba a su paso, prejuicios, escándalos, críticas y hasta los restos de un matrimonio que ya hacía aguas por todas partes. Ella venía de un mundo muy distinto al de Carmen Ordóñez, pero igual de duro.
Hija de una familia humilde del barrio de Cantora en Sevilla, marcada por la tragedia de la muerte prematura de su primer gran amor, el torero Paquirri no fue su primer contacto con la sangre y el albero, pero sí el más determinante. Isabel ya era famosa cuando lo conoció, una estrella de la copla, una mujer admirada por su voz desgarrada y su forma de cantar al amor y al desamor como si se estuviera desangrando por dentro en cada estrofa. Se conocieron en una de esas noches de televisión en las que España entera se sentaba frente al aparato a blanco y negro, cuando el entretenimiento era un lujo compartido por todos. Él, figura del toreo. Ella, reina de la canción española. Cuando coincidieron en un programa, las cámaras captaron algo que ni los realizadores supieron explicar del todo, una mirada que duró apenas unos segundos, pero que parecía contener una vida entera. Isabel, vestida de negro, con mantón bordado, cantó una copla que hablaba de un amor imposible, de un hombre que se iba y dejaba a una mujer rota. Paquirri, sentado entre el público, la miraba con una intensidad que solo entienden quienes han sentido que las palabras de una canción se clavan directamente en sus propias heridas. Los primeros encuentros fueron discretos, casi clandestinos. Él seguía legalmente casado con Carmen, aunque la relación estaba rota en la práctica. Isabel venía de sus propias sombras, todavía marcada por las pérdidas y las renuncias que había tenido que asumir para dedicarse por completo a su carrera. Lo que comenzó como una amistad entre dos artistas que compartían el peso de la fama y la soledad del éxito, pronto se transformó en algo mucho más profundo y peligroso. Las llamadas se alargaban hasta la madrugada. Las giras y las corridas se organizaban de forma que pudieran coincidir en la misma ciudad. Las confidencias se volvieron caricias, y las caricias, besos. Cuando su relación se hizo pública, España se dividió en dos bandos. Había quienes veían en Isabel una intrusa que había roto un matrimonio mítico y quienes la consideraban el gran amor definitivo de un hombre que nunca había encontrado su sitio emocional. Pero lo que pocos sabían es que, por primera vez en mucho tiempo, Paquirri se sentía en paz. Con Isabel encontró algo que su vida de torero y su matrimonio anterior nunca le habían dado del todo, la sensación de hogar. Ella entendía sus silencios, sus miedos, su obsesión con la muerte. Había crecido viendo cómo la vida se truncaba de golpe, y no le asustaba esa sombra que él arrastraba siempre detrás. En esos años, el apogeo de Paquirri fue absoluto. Toreaba en todas las grandes ferias, Sevilla, Madrid, Bilbao, Pamplona. Las crónicas de los diarios hablaban de él como un maestro en plenitud, un hombre que había alcanzado la madurez artística, capaz de conjugar valor y estética con una solvencia que rozaba lo inhumano. Sus faenas en las ventas se analizaban gesto a gesto, pase a pase, como si fueran coreografías de una tragedia griega. El público lo respetaba de una forma casi reverencial. Ya no era solo un torero valiente, era un símbolo, el último gran héroe de un país que empezaba a despertar de la larga noche de la dictadura. Con Isabel a su lado, esa sensación de plenitud parecía completa. Se casaron en 1983 en una boda que se convirtió en un acontecimiento mediático sin precedentes. Ella, con un vestido blanco que mezcla tradición y modernidad, él, emocionado como un niño, incapaz de ocultar la ternura que le desbordaba la mirada. Las cámaras captaron besos, miradas cómplices, gestos de una intimidad que el público devoró con avidez. No era solo una boda, era la consagración de una pareja que encarnaba la unión de dos mundos profundamente españoles, el toro y la copla, la plaza y el escenario, la sangre y la voz. En esa época, la imagen pública de Paquirri era intachable. Era el profesional serio, el padre responsable, el marido enamorado, el artista disciplinado. Sin embargo, puertas adentro, la realidad era mucho más compleja. La presión económica, la responsabilidad de mantener varias casas, los compromisos con apoderados, empresarios, medios, todo formaba una red de obligaciones que comenzaba a pesarle. El cuerpo, castigado por años de cornadas, golpes y sobreesfuerzos, empezaba a pasar factura. Había noches en las que el dolor físico no le dejaba dormir, y mañanas en las que se levantaba con el presentimiento oscuro de que se estaba acercando demasiado a una línea de la que ya no habría retorno. Isabel, que vivía sus propios infiernos internos, notaba esas sombras. «Tú tienes algo en la mirada que no me gusta», llegó a decirle una noche en Cantora, su finca, mientras él se quedaba en silencio mirando el horizonte.
Paquirri le respondió con una frase que con el tiempo se volvería casi premonitoria: el día que un toro me mate, será porque tenía que ser así. Ese día ya está escrito, Isabel. Lo único que no sé es cuándo ni dónde. Ella se enfadó, le suplicó que no hablara de esas cosas, pero él ya llevaba años viviendo con esa idea instalada en el alma. La muerte era parte de su oficio, pero con los años se había convertido también en parte de su identidad. En los ruedos, sin embargo, no se notaba nada. Las tardes de gloria se sucedían una tras otra. Había faenas que los críticos describían como redondas, perfectas, de manual. Toreaba con un aplomo y una serenidad que daban la sensación de que lo dominaba todo: el toro, el tiempo, el miedo, incluso al público. Pero como ocurre siempre en las grandes tragedias, mientras más alto estaba, más invisible se hacía la grieta que comenzaba a abrirse bajo sus pies. Esa grieta tenía nombre de plaza pequeña y de tarde aparentemente inofensiva: Pozo Blanco. Las primeras señales de que algo iba a romperse empezaron a aparecer en forma de cansancio extremo, de pequeños errores que él mismo se recriminaba con dureza, de una melancolía que se le escapaba en frases sueltas. Ya no era el muchacho hambriento de gloria de los años 60, era un hombre de 36 años, con 2 matrimonios, varios hijos, la presión de ser el sostén de muchas personas y la sensación permanente de estar corriendo contra un reloj que no se veía pero se escuchaba. Isabel le pedía que se retirara, que pensara en una vida más tranquila juntos, en la música, en la televisión, en Cantora. Pero Paquirri no sabía vivir sin el toro. El ruedo era su hogar, su condena y su única forma de sentirse completo. Y fue precisamente en ese momento de gloria máxima y agotamiento silencioso cuando el destino decidió presentarle la factura. Una factura escrita con sangre, con una camilla improvisada en una enfermería precaria y con un viaje en ambulancia que se convertiría en uno de los episodios más polémicos y dolorosos de la historia reciente de España. Porque detrás de toda esa gloria, algo comenzaba a resquebrajarse en silencio, preparando el escenario para la tarde más trágica de su vida, la que lo convertiría en leyenda, y en mártir. En mártir de una tarde que parecía una más en el calendario, pero que estaba marcada para ser la última. Era 26 de septiembre de 1984, Plaza de Toros de Pozo Blanco, Córdoba. Una plaza modesta, una corrida de feria, de esas que, en teoría, no correspondían a una figura de la talla de Paquirri. Sin embargo, allí estaba, por compromiso, por profesionalidad y por ese sentido del deber que lo hacía decir sí incluso cuando el cuerpo y el destino parecían pedirle que parara. La tarde transcurrió con normalidad hasta que salió al ruedo el toro, avispado, un animal serio, de mirada dura, de esos que imponen respeto desde el primer segundo. Paquirri lo recibió con la solvencia de siempre, citando, templando, intentando construir una faena más para sumar a su larga historia de tardes gloriosas. Pero en un pase por la derecha, el toro se quedó corto y giró la cabeza de forma traicionera. El pitón se le clavó brutalmente en el muslo derecho, muy arriba, destrozando carne y arterias en una fracción de segundo. Lo que vino después se convirtió en una de las imágenes más sobrecogedoras de la historia del toreo: Paquirri, consciente, pidiendo que lo llevaran a la enfermería, apretando los dientes, intentando mantener la dignidad mientras la sangre lo empapaba todo. La enfermería de Pozo Blanco no estaba preparada para una herida tan grave. Allí, en esa sala pequeña y desbordada, le cortaron la taleguilla y descubrieron la magnitud de la cornada. Aún así, él seguía hablando, lúcido a ratos, pensando en los suyos. Pidió que cuidaran de sus hijos, que no les faltara nada, y que no dejaran sola a Isabel, que alguien le dijera lo mucho que la quería. Lo subieron a una ambulancia rumbo a Córdoba, en un trayecto que el tiempo ha cubierto de polémicas y preguntas sin respuesta. Se discutió después si el traslado fue el adecuado, si los medios fueron suficientes, si se podría haber hecho algo más. Pero en ese interior metálico solo había un hombre desangrándose, consciente de que se estaba yendo. En el hospital, los médicos lucharon contra lo imposible. Lo llevaron al quirófano, intentaron recomponer lo irrecuperable. No lo lograron. Paquirri murió lejos del albero, bajo la luz fría del quirófano, dejando tras de sí un país en shock y una mujer destrozada en Cantora, que se derrumbó al recibir la noticia.
Mientras España lloraba al torero y las cámaras convertían su entierro en un duelo nacional, comenzaba otra batalla más silenciosa, la de los recuerdos, la herencia, los objetos personales, la versión oficial de quién había sido y qué había querido. Entre ese ruido, en la intimidad de una habitación llena de trajes, fotos y papeles, Isabel se encontró con algo que nadie esperaba, un sobre escondido, con su nombre escrito a mano. Dentro, una carta destinada solo a ella, capaz de explicar por qué aquel amor que parecía perfecto estaba, en realidad, condenado desde el principio. Y ahora nos acercamos a eso que te prometí al inicio, porque en esas líneas escritas en soledad estaba el secreto mejor guardado de Paquirri, el que cambiaría para siempre la manera de entender su historia con Isabel Pantoja. Tras la muerte de Paquirri, la vida de Isabel se convirtió en un duelo expuesto ante todo un país. Cantora se llenó de cámaras, de pésames, de obligaciones. La viuda de España debía representar el dolor colectivo mientras intentaba sostener el suyo propio y proteger al hijo que tenían en común. A la vez, empezaban las tensiones con la familia Rivera, las disputas sobre recuerdos, bienes, decisiones. Entre tanto ruido, Isabel buscó refugio en lo único que podía acercarla a él, sus cosas. Fue así como, revisando cajones, trajes y papeles, encontró el sobre con su nombre. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro, una carta escrita por Paquirri en alguna noche de hotel, lejos de Cantora. En esas líneas, él le confesaba que la amaba profundamente, que a su lado había sentido una paz que nunca antes conoció, pero también le decía que cargaba con una culpa que no lo dejaba respirar, la ruptura con Carmen, la distancia con sus hijos mayores, la sensación de haber construido su felicidad sobre demasiado dolor ajeno. Le explicaba que soñaba con retirarse pronto y vivir solo para ella y para los suyos, pero que en el fondo sabía que su vida no le pertenecía del todo, se debía al toro, al público, a un destino trágico que siempre había intuido. Casi al final, una frase la atravesó como una daga, le pedía que, si algún día le faltaba el valor para irse del ruedo a tiempo, siguiera adelante sin culparse, que entendiera que su historia de amor, aunque no fuese eterna, había sido lo más limpio que él había tenido. Esa carta, guardada en secreto durante años, fue la verdadera revelación. Su amor no era un cuento perfecto interrumpido por un accidente, sino una pasión inmensa rodeada de culpas, renuncias e imposibles que lo habían condenado desde antes de la cornada de Pozo Blanco. Con el paso del tiempo, Paquirri se convirtió en leyenda. Sus faenas se siguen viendo en grabaciones, su nombre se recuerda en bares, peñas, tertulias taurinas, y su muerte sigue siendo un punto de inflexión en la historia del toreo. Su vida demuestra que la gloria tiene un precio altísimo: cuerpos destrozados, familias divididas, amores que no pueden ser plenamente libres. Y también recuerda que detrás del mito había un hombre que dudaba, que sufría, que intentaba conciliar lo que sentía con lo que el mundo esperaba de él. Hoy, su apellido sigue vivo en sus hijos y en la memoria colectiva. Y en algún lugar del recuerdo de Isabel, aquella carta sigue siendo la prueba más íntima de que el amor imposible entre ellos no terminó en Pozo Blanco, nació marcado por la culpa, creció entre pasodobles y coplas, y quedó para siempre atrapado en unas líneas escritas a mano que nunca se leyeron ante las cámaras. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela para que más gente conozca no solo al torero mítico, sino al hombre que se escondía detrás del traje de luces. Y déjame en comentarios qué otra vida de esa época dorada quieres que rescatemos en el canal Una Época Dorada.